una vez más. Para mí es un gusto y un placer que me ha dado Dios de poder estar una vez más en esta hermosa tarde de sábado para poder compartir un mensaje más que el Señor ha puesto en mi corazón. Saludando siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dios le bendiga, hermanos santos que estuvo coordinando este servicio, que Dios le bendiga a este varón. Lo bendecimos también la hermana Vitalina que trajo la cadena de coro, que Dios le bendiga a ella. Al igual al pueblo del Señor que se ha hecho presente, Monte Sinaí. Seamos bienvenidos todos, amén. Mi privilegio en esta tarde es compartir el mensaje de Dios, ya que hemos cantado ya a Dios. Ahora es tiempo en que escuchamos la palabra. Les pido que se pongan de pie por reverencia a la palabra. Y vaya conmigo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. En el versículo 1 llegar al 4. Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 1 llegar al 4. ¿Lo tienen? Si no tienen Biblia aquí, tenemos Biblia. Levante su mano para poder alcanzar una. Segunda de Corintios 11, 1 al 4. ¿Lo tienen? Bendito Dios. La palabra siempre se lee bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra dice así. Ojalá, si lo tiene, ¿verdad? Me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he, ¿qué dice? Desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ahora el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que no es el que hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Amado Dios, gracias. Te damos las gracias, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, por este privilegio, Dios, que tú nos das. Una vez más, Señor, llegar delante de ti en tu casa de oración para venir a adorarte, Señor, para venir a clamarte, Padre, para venir también a exaltar tu nombre, Dios. Ahora, Padre, es tiempo en que tú nos hables, Señor. Háblanos, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, conforme a tu voluntad. Usa, Dios mío, la vida de este siervo, Señor. Yo solamente, Padre, soy un instrumento, Señor, puesto en tus manos. Aquí está mi vida, Señor, delante de ti. Úsame, Padre, en este momento, Señor. Y prepara, Padre, vuestros corazones para poder recibir tu bendita palabra, Dios. Prepara, Padre, el corazón de este pueblo Monte Sinaí. Sea tu mano poderosa sobre la vida de cada uno, Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amado Dios. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Solamente les pido, si tienen celular, que please lo apaguen por un momento. 35 minutos les pido que apaguen su celular. Y que se sienten bien y abrochen su cinturón. Y el tema de este
predicado un evangelio acomodado y pervertido. ¿Por qué le he puesto eso? Oiga, ¿qué dice Pablo aquí? Oiga, mis amados hermanos, Iglesia Monte Sinai. Hoy estamos viendo que es una bendición que se está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en todos los lugares, en Latinoamérica, en Centroamérica, en todo lugar. Es una bendición eso, que en todo lugar, porque ese es el mandamiento de papá, que a todos los que Él ha levantado tienen que ir, dice, a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, dice, ¿para qué? Para que en aquel día nadie va a tener excusa que no escuché tu palabra. Nadie va a tener excusa que no escuché la sana doctrina. Por eso me comporté como debe de comportarme. Dios siempre nos habla. Y esta tarde nos va a hablar. Porque Pablo está hablando así. Un diferente acomodado. Un Jesucristo diferente. Un espíritu diferente. Óigame. Si Pablo está hablando así, amada iglesia, es porque él conocía que en los últimos tiempos se levantarán hombres, mujeres, según predicando a Jesucristo. Pero no es a Jesucristo que les están predicando, sino que a otro Jesucristo. En medio de ellos se mueve un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Óigame. Y eso es lo que se está viendo hoy en día en muchos lugares, en muchas iglesias. Se está viendo todo esto. Pongamos atención de esta bendita palabra. Oiga lo que dice aquí la Nueva Versión. ¿Qué dice Pablo? Que dice que por favor sopórtenme, dice, aunque parezca que yo estoy loco, dice. Sopórteme un poquito más, dice Pablo. ¿Por qué Pablo está hablando así? Porque lastimosamente la gente, cuando uno le empieza a predicar el evangelio, el evangelio verdadero, empieza a murmurar que uno está loco, que uno está viviendo una religión. Porque para el religioso todo es igual. Pero la palabra de Dios dice que un evangelio de Dios, o un evangélico, o un hijo de Dios, tiene que ser diferente. Por eso Pablo dice aquí que por favor, dice, sopórteme un poco más. Ante ustedes les parezca que yo estoy loco. Y no lo estoy, dice Pablo. Y en el 2 dice, Dios, dice, ha hecho que yo, dice, me preocupe por ustedes. Porque ese es el deber de un predicador, de predicar el evangelio al pueblo de Dios. Y ese es el deber de predicar y preocupar por el pueblo de Dios. Porque el predicador, si no se preocupa de predicar el evangelio de Dios, el pueblo se desenfrena. Si el predicador no predica la palabra como se debe de predicar, el pueblo de Dios se van en diferentes caminos. Por eso el predicador tiene que predicar como Pablo estaba predicando aquí. Pablo, usado por Dios, y el Espíritu Santo estaba con él, dirigido por el Espíritu Santo. Eso lo decía al pueblo de Corinto: sopórtame un poquito más, aunque a ustedes les parezca que yo estoy loco, pero no lo estoy. Tal vez estoy loco, pero estoy loco por Cristo, dice el Señor. Dice Pablo aquí. Dios dice que ha hecho, dice que yo me preocupe por ustedes.
Lo que yo quiero, dice, es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Pablo está hablando de una fidelidad a Cristo. Porque todos nosotros, amados hermanos, que hemos llamado como servidores de Cristo, tenemos que servirle a Él. Y no solamente servirle, sino que hacerle fieles a Él. Desde el momento en que Él nos llamó, nos rescató, nos sacó del mundo donde estábamos. Por eso dice Pablo aquí en la iglesia de Corinto. Dios dice, me ha hecho, dice, que yo me preocupe por ustedes. Lo que yo quiero, dice Pablo, que ustedes sean siempre, siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia y ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantenga pura a él. ¿Quién es la novia de Jesús? Nosotros, la iglesia de Cristo. Esa es la novia de Jesús que un día va a venir, dice, a buscar a su novia. Por eso Pablo aquí estaba tratando con la iglesia de Corinto. Me preocupo por ustedes, hermanos, para que ustedes le sean fieles a Jesús. Sean fieles todo el tiempo. Él lo recomienda a Pablo aquí. Que sean fieles. Dice, yo me preocupo por ustedes. Y les digo que sean fieles, dice. Porque ustedes son la novia de Jesús. Es que ustedes sean fieles a Cristo. Es decir, dice Pablo, que sean como una novia ya comprometida para casarse con Jesús. Todo lo que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo que hemos bautizado en las aguas, ya hemos sido ya comprometidos con Dios. Somos la novia de Jesucristo. Y si somos la novia de Jesucristo, tenemos que purificarnos para Él. Tenemos que limpiarnos nuestra vida cada día delante de Él. No todo el tiempo vamos a estar así como estábamos cuando Dios nos llamó por su misericordia. Cada día que va pasando nuestra vida, quiere que Dios seamos mejores cristianos a cada día. Por eso Pablo le dice aquí a la iglesia de Corinto, yo me preocupo por ustedes, hermanos, porque yo veo una diferencia en ustedes. Por eso yo me preocupo, dice Pablo. Ahora les digo, mira, que ustedes son como una novia de Cristo Jesús. Y la novia de Cristo Jesús se tiene que purificar, se tiene que lavar, se tiene que preparar para que el novio venga, esté listo. Esa novia preparada para poder recibir el novio en el aire. Oiga lo que dice Pablo. Ustedes se pueden, estoy en el 2. Ustedes sean, dice, siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia comprometida para casarse y que le es fiel a su novio y se mantengan puras a él. ¿Por qué dice Pablo que sean fieles a él? Porque hay un enemigo que siempre se va a estar levantando con la novia de Jesucristo, que es la iglesia. Porque el diablo no va a tener problema con todos aquellos que están en el mundo. El diablo siempre va a estar tentando con aquellos hijos de Dios, con la novia de Cristo. Por eso Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia de Corinto. Porque sabía Pablo que un día se iban a levantar hombres a predicar otro evangelio. Y es lo que se está pasando hoy en día. Vaya conmigo en el 3. Pero tengo miedo, dice, de que les pase lo mismo que Eva, que fue, dice, engañada por la astuta serpiente. También ustedes, dice, pueden ser engañados y dejar de pensar
con sinceridad de pureza a Cristo. ¿Por qué estaba diciendo Pablo aquí? En el 4 encontramos la respuesta. Y él dice que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto de que nosotros le hemos anunciado. Aceptan a un espíritu diferente del Espíritu Santo, que recibieron a un mensaje distinto del que han aceptado, dice Pablo. Primeramente dice aquí en la Reina Valera: pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engaña a Eva, a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predican a otro Jesús, el que os he predicado, dice Pablo, que bien lo recibís, o otro espíritu, el que han recibido, dice, que es del Evangelio. Pero ¿qué más dice la bendita palabra? Pablo estaba diciendo que en los últimos tiempos se iban a levantar hombres que van a predicar un evangelio al gusto de la gente que quieren escuchar. Hoy están predicando en muchos lugares que no importa cómo debe de vivir el cristiano. No importa cómo debe de vestirse el cristiano. Es lo que se está predicando hoy. Pero Pablo dice aquí en el libro de Corintios: mira ustedes, me preocupe por ustedes. Me preocupo por ustedes. ¿Por qué? Porque usted se debe de guardarse para Cristo. Se deben de purificarse para Cristo como una novia pura para Él. Porque temo, dice, que el diablo los va a estar engañando como engañó a Eva. Les va poniendo pensamientos negativos en su mente. ¿Y qué habla en el libro de Corintios? Vaya conmigo. Segunda de Corintios 13:5. ¿Qué más dice Pablo aquí? 13:5. Ahí adelantito. Segunda de Corintios 13:5. Luego vamos a regresar en el 11. 13:5. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice aquí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora dice aquí, para estar seguros, dice Pablo, examinaos vosotros mismos. Debemos de examinarnos nosotros mismos si verdaderamente estamos en Cristo o ya hemos apartado de Él. Si todavía estamos en el Evangelio de Cristo, si todavía estamos caminando en el Evangelio de Cristo o ya nos hemos apartado del Evangelio de Cristo. Porque en los últimos tiempos, dice Pablo, que muchos se apartarán de la verdad. Muchos se apartarán de la verdad. Y es lo que está pasando hoy en día. Muchos se han apartado de la verdad. Decía un predicador cuando llegué allá en Georgia, cuando me dejó el tiempo: hermanos, dijo, les voy a dejar el tiempo al que va a predicar la palabra. Le voy a dejar el tiempo porque va a traer un pastel de 3 leches, dijo el hermano. Y yo cuando pasé en el altar, saludé a los hermanos y le dije: hermanos, yo no he traído un pastel de 3 leches. Hubiera que traer un pastel, la gente le gustaría, le dije.
Recibirían la palabra, le digo, pero no. Yo he traído la palabra. Y la palabra es más que limpia nuestro corazón. Mejor dicho, le digo a los hermanos, que eso es un purgante que yo he traído. ¿Por qué? Porque la palabra es el que los limpia lo que hay en nuestro interior. Todo lo sucio, lo que hay en nuestro corazón, la palabra es el que tiene poder para limpiar. Y eso por eso la gente no le gusta. No le gusta de tomar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. La palabra nos hiere a veces. ¿Pero para qué? Para mejorar, para que seamos mejores cristianos a cada día. Porque si la palabra no nos confronta, vamos a seguir como no hubiéramos conocido a Dios. Por eso la palabra dice aquí, Pablo dice así, en el 5, examínense ustedes. El pastor no lo va a poder examinarlos a ustedes. El esposo no lo va a poder examinar a la esposa. La esposa no va a poder examinar al esposo. El padre no va a poder examinar al hijo, ni al hijo al padre. Sino que a uno mismo se tiene que examinar si verdaderamente está caminando en el evangelio de Cristo. Examinaos, dice. Porque a cada día nosotros como cristianos debemos de examinarnos. A cada tarde debemos de examinarnos cómo nos portamos durante todo ese día que pasó. Pero a veces no nos examinamos. Cuántas malas palabras que salieron de nuestra boca. ¿Cómo fue nuestro comportamiento en nuestro trabajo? ¿Cómo fue nuestro comportamiento con nuestra familia? No nos examinamos. A veces ni oramos. Solamente agarramos la cobija en la cama. Por eso dice Pablo, examínense ustedes. Porque es necesario examinar. Es muy importante eso, porque nadie nos va a examinar, sino que nosotros mismos debemos de examinarnos todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para estar listos si verdaderamente estamos en Cristo Jesús o no estamos en Cristo Jesús. Porque si no estamos en Cristo Jesús, cuando va a sonar la trompeta, nos vamos a quedar. De nada va a servir que nos estamos congregando martes, jueves, domingo y sábado también. De nada va a servir. Tenemos que examinarnos. Qué bueno que nos congregamos. Qué bendición por eso. Pero también debemos de examinarnos cómo verdaderamente estamos caminando en el evangelio de Dios. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense usted si están en la fe. En otras palabras, por eso dice aquí en el libro de Corintios 11, 1 al 4. Ustedes que son la novia de Cristo deben de purificarse a cada día, deben de limpiarse a cada día, deben prepararse, deben limpiar sus vestiduras espirituales para que el novio cuando venga viene a encontrar la novia bien vestida, con ropa limpia, que no estaba manchada de pecado. Así quiere el Señor que nos viene a encontrar, sin mancha, sin pecado. A eso es la iglesia que va a venir a traer el Señor. El Señor no va a venir por una iglesia cualquiera. Dios no va a venir por una religión. Dios no va a venir por eso. Va a venir por todo aquel que se ha purificado para Él. Va a venir por todo aquel que se ha guardado para Él. Va a venir por todo aquel que se ha santificado para Él. Porque la misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, es lo que dice Pablo aquí. Examinaos, dice. Examínense ustedes. Examinad vosotros. Me tengo que examinar yo también, dice Pablo. Y es lo que yo digo yo también. Yo me tengo que examinar todos los días de mi vida. Cada tarde me debo de examinar cómo me porté ese día delante del Señor.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hebreos 12:1. ¿Por qué dice Pablo así? Hebreos 12:1. Hebreos 12:2, disculpe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Pablo, Corintios 13, versículo 5. Examinaos vosotros si estáis en la fe. Si nosotros estamos en la fe, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Es el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que examinarnos nosotros, como dijo Pablo en 2 de Corintios, si estamos en Jesucristo, en nuestras palabras, si estamos en Él, debemos examinarnos, porque Él es autor y consumador de la fe. Tenemos que estar en Él, que no vayan a estar ustedes en otro Jesucristo, en otro espíritu, en otro evangelio, porque así como fue engañado Eva por la serpiente, así también la serpiente los puede engañar a ustedes. ¿Cuántos cristianos hoy están engañados por la serpiente? ¿Cuántos cristianos hoy están viviendo una religión? ¿Cuántos cristianos hoy que ya no se santifican para Cristo? ¿Cuántos cristianos hoy que ya no se purifican para Cristo? ¿Viven una religión solamente? ¿Se quieren santificar solamente cuando van en la casa de Dios? ¿Se visten bien solamente cuando van en la casa de Dios? Pero cuando están en el mundo, hablan como ellos quieren, se visten como ellos quieren, tienen un comportamiento peor que el mundano, y así quieren ir al cielo. No nos engañemos. Por eso dice Pablo, examinaos vosotros. Así como la serpiente engañó a Eva, así también la serpiente los va a engañar a ustedes. Por eso examínense su vida a cada día, si están en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Deben de examinarse ustedes a cada día, si están en Él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. Oiga lo que dice Pablo, tenemos que no solamente examinarnos nosotros mismos, tenemos que comprobarlos también. Nosotros podemos decir que sí, somos comprobados, pero ¿qué dice Dios? Si nos aprueba Dios o nos desaprueba Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no, dice, o no conocéis a vosotros mismos, o hasta nosotros no nos conocemos mismos. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Voy a la iglesia, pero tengo un comportamiento como que no voy a iglesia. Voy a la iglesia, me visto como cristiano, pero no me porto como cristiano. Canto a Dios, alabo a Dios, pero mi vocabulario, pura mala palabra sale. Mi pensamiento, todo pensamiento negativo viene. No. Si somos de hijos de Cristo, si somos hijos de Dios, vuestros pensamientos tienen que ser igual que los pensamientos de Cristo. Es lo que dice la bendita palabra. Pablo, él mismo dijo, es imposible, dice Pablo, que los pajarillos, dice, que no vuelen en mi cabeza, es imposible.
Pero sí es posible, dice, que los pájaros hagan nido en mi cabeza, dice Pablo. ¿Qué está tratando de decir Pablo ahí? Es imposible que no vengan los malos pensamientos en la mente de uno. Es imposible. Los que van a venir esos malos pensamientos. Pero sí podemos evitar que esos malos pensamientos lleguen aquí en nuestra cabeza y vamos a actuar con los malos pensamientos así como llega a nuestra cabeza. Oiga lo que dice Pablo. Pues examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Si estás en la fe, quiere decir que estás en Cristo Jesús. Si no estás en la fe, estás en otro Jesús. Estás en otro evangelio. Otro espíritu está apoderando en ti. Voy a profundizar sobre eso. Examinaos a vosotros mismos. Y si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber si Jesucristo está en nosotros? ¿Podemos saber o no podemos saber? Tenemos que ir a la Biblia si verdaderamente Jesucristo está en nosotros, porque nosotros podemos llenar la boca. Cristo está conmigo, Cristo aquí, Cristo allá. Podemos decir todo eso. Pero tenemos que ir a la Biblia que dice si verdaderamente Jesucristo está con nosotros o qué tiempo nos abandonó Jesucristo. Filipenses. Esta es la respuesta si Jesucristo está con usted. Si Jesucristo, ¿a qué tiempo lo abandonó? Por eso nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Probaos, examinaos vosotros mismos. Filipenses capítulo 2 en el versículo 15. Oiga lo que dice la bendita palabra. Si lo tiene, ¿verdad? Filipenses 2:15. Dice el 15. ¿Quién lo tiene ahí que me lo lee? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Esa es una muestra. Eso es una muestra solamente si Jesucristo está con usted. Por eso dice Pablo aquí a los filipenses. Dice, para que sean, dice, irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, dice Pablo aquí a los filipenses, para que seas irreprensibles y sencillos y hijos de Dios sin manchas. Una vez más habla Pablo aquí. Los hijos de Dios tienen que caminar a la voluntad de Dios. Y tienen que limpiar sus vestiduras a cada día. Porque la mancha que tenemos es el pecado. Y tenemos que limpiarnos, a purificarnos a cada día, hasta llegar a ser el hombre perfecto, a la mujer perfecta. ¿Por qué cree que Dios no ha venido todavía? Porque lastimosamente el pueblo de Dios, la iglesia, la novia de Jesucristo hoy le cantan a Dios. Ahorita le están cantando a Dios, saliendo de la iglesia, sirviendo al mundo, sirviendo a Dios 2 horas, 22 horas están en el mundo. Es lo que está pasando hoy en la iglesia. Y Dios no va a venir por alguien así. La misma alabanza lo dice, que nosotros no podemos servir a 2 señores. No podemos hacer eso. Podemos agradar a Dios, debemos de agradar a Dios solamente. ¿Cómo queremos agradar a Dios y agradecer todavía al mundo?
Si ahí salimos del mundo, ahí me sacó Dios a mí del mundo. ¿Y cómo? Todavía voy a dar una vuelta en el mundo. Ya no. En las cosas que hacía en el mundo, en lo que yo aprendí en el mundo, ahora que estoy en Cristo, voy a estar purificando, limpiándome, santificándome. Es lo que habla Pablo aquí en la iglesia a los filipenses. Dice, para que seáis, dice, irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna. La generación que estamos viviendo hoy, una generación mala, una generación que está llena de pecado, pero ellos están en el pecado porque no conocen a Dios. Pero usted que conoce a Dios debe de portarse, debemos de portarnos bien como hijos de Dios. No debemos de igualarnos a ellos, porque eso éramos nosotros antes. Y como ahora todavía queremos hacer igual que ellos. Como hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna. ¿Qué pasó Noé? Él se guardó. Miles y miles y miles y miles de gente estaban ahí pecando. Y él predicó la palabra, se guardó. En el tiempo de Noé, ¿cuánta gente se escaparon? No mucho. Eran solamente. ¿Por qué? Porque ellos se guardaron del pecado. Hay que maldad aquí, maldad allá, maldad en todo lugar. Ellos se guardaron para Cristo. Ellos se purificaron para Cristo. Ellos no se contaminaron con ellos. Eso es lo que quiere Dios. La iglesia es el Señor, que no se contamina con el mundo. Por eso Pablo dice ahí, en el capítulo 11, yo me preocupo por ustedes, dice Pablo, porque en los últimos tiempos se levantarán hombres que van a predicar otro Cristo, otro Jesús. Les va a decir que no se preocupen, vengan en la iglesia, ustedes viven como quieren vivir, no se preocupen, solamente vengan en la iglesia. Esa es una iglesia que no se purifica para Cristo. Pero la iglesia verdadera, la que predicó Pablo, es una iglesia que se tiene que santificar, se tiene que purificar, se tiene que guardar a cada día para Cristo. Y es lo que nos cuesta hacer, pero debemos de hacerlo si verdaderamente queremos tener la salvación y la vida eterna. Porque podemos llevar la sorpresa. Usted debe de cuidarse, dice, como hijo de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual ustedes, dice, van a resplandecer, van a ser iluminares en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ustedes. Es una señal que si Jesús está en usted, si Cristo está en usted, se tiene que reflejar esa luz de Cristo que está en usted. Se tiene que reflejar. Porque si no se refleja, lo siento mucho, no es hijo de Dios. Se tiene que reflejar, tiene que mostrar si usted es hijo de Dios. Donde quiera que usted camine, tiene que reflejar que es hijo de Dios. Donde usted que vaya, tiene que reflejar ahí en el área donde usted trabaja, usted tiene que reflejar que es hijo de Dios. En su casa también tiene que reflejar que es hijo de Dios. Para que su familia que no conocen de Dios se acerquen a Dios también, porque ellos miren un cambio en usted. Porque ellos cómo se van a acercar a usted si en usted no hay cambio. Al contrario, van a criticar el evangelio del Señor, van a murmurar del evangelio de Dios.
¿Cómo cree que Él me acerca a Jesucristo si Él no ha cambiado? Vive igual. No ha cambiado nada. No se van a acercar. Entonces tenemos que reflejar que si verdaderamente Cristo mora en nosotros, tenemos que dar esa luz que somos hijos de Dios ahora. Que ya no somos iguales como antes. Tiene que haber un cambio en nosotros. Ahora que dice Pablo aquí los filipenses, tienen que resplandecer ustedes. Tienen que ver como iluminadores en el mundo maligno que ahora se vive. ¿Qué más dice? Romanos 8:13. Oiga lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice: porque si viváis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué? Y viviréis. ¿Qué está hablando Pablo aquí? El libro de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Como hijo de Dios. Por eso dice Pablo, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, se tiene que reflejar, tiene que ver el cambio. Ahora, si hay otro espíritu en usted, también se va a ver eso también. Pero que ese es otro espíritu, está hablando Pablo aquí. Porque todo el que tiene el Espíritu Santo se ve. Y se ve lo que no tiene el Espíritu Santo, que está en la carne. Que otros espíritus que gobiernan ahí, se ve también. No es necesario que diga nada, se ve. Por eso Pablo dice aquí, porque si vivís, dice a los romanos, conforme a la carne, se morirán. Es lo que dijo la serpiente a Eva, cuando la serpiente engañó a Eva. ¿Qué le dijo? Mira, la Eva ya tenía ese deseo de comer ese fruto. Y estaba ahí cuando llegó la serpiente a tentarla. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo el Señor que todo el fruto del huerto podemos comer, pero hay una sola que no podemos comer. Porque el día que vamos a comer vamos a morir. Dijo la serpiente, no, ustedes no se van a morir. Más bien van a ser como Dios. Van a abrir sus ojos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Primer punto, espiritual. Toda gente, toda persona, todo hermano que vive conforme a la carne está muerto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está separado de esa persona. Por eso el hermano ha tratado de cambiar. Ha tratado de dejar esto, ha tratado de dejar otro, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque está en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, se moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga lo que dice. Esta es la clave. Esta es la clave. Oiga, escuche muy bien. Porque si vivís conforme a la carne, se moriréis. Ahora, hay un punto, coma enseguida. Mas si por el Espíritu haces morir la carne, viviréis. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer morir, ¿qué? La carne. Porque a la carne le cuesta de servir a Dios. Le cuesta santificarse para Dios. ¿Y quién lo puede dominar esta carne? El Espíritu. Solamente cuando decimos el Espíritu Santo,
Espíritu Santo, ven a mí, toma el control de mí. Ahí viene. Por eso la persona, ¿cuántos hermanos hoy no hay un cambio en su vida? Porque no han permitido al Espíritu Santo que venga en su vida. ¿Cuántas hermanas hoy no han podido dejar el pantalón? Y llevan años en la iglesia. Hay muchos defectos de la iglesia y no han podido dejar. ¿Por qué? Porque están en la carne. Pero cuando viene el Espíritu, es el Espíritu que toma el control de la persona. Cuando viene el Espíritu, solito se van las malas palabras. Cuando viene el Espíritu Santo, todos esos malos pensamientos se van también. Cuando viene el Espíritu Santo, todo ese odio que siente en su corazón se va. Todo ese rencor que siente en su corazón se olvida todo eso. Porque es el Espíritu Santo que ya mora ahí. Ya no es la carne que está gobernando ahí. Y por medio del Espíritu Santo nosotros, dice Pablo aquí a los romanos, que debe de morir la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, dice, entonces viviréis. Porque toda aquella iglesia que no ha podido dejar la carne, el día que venga el Señor, no va a poder ir con Él, porque está muerto. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo. Segunda de Corintios 13:1. Segunda de Corintios 13:1. Amén. 13:11, disculpe. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo, ¿qué dice aquí? Por lo demás, hermanos, tened gozo. Primero, perfeccionándonos una vez más. Seamos perfectos, en otras palabras. Primero, habla de gozo. Por lo demás, hermanos, tened ese gozo siempre en nuestros corazones. Que sean gozosos, que sean hermanos gozosos todo el tiempo. Y no solamente eso, perfeccionándolos también. Y también consolaos unos a otros. Sed de un solo sentir, dice, y vivid en paz. Y si hacemos estas cuatro cosas, tener gozo, perfeccionando, consolaos, sed de un solo sentir y vivir en paz, dice. Y Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Él estará con vosotros si nosotros hacemos lo que dice Pablo aquí. Él está recomendando, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Que siempre tengan ese gozo, para que ustedes muestren que también que son hijos de Dios, para que ustedes muestren que Jesucristo vive en ustedes. Sean perfectos, consuélense a unos a otros, sean de un solo sentir, dice, y viven en paz entre todos ustedes. No se están odiando unos a otros, murmurando unos a otros, sino que viven en paz. Ámense unos a otros. Y así se va a ver que Dios mora en ustedes. Porque si ustedes se aman, no se aman, no son hijos de Dios, dice. Por último, Gálatas, porque no me quiero ir sin esto, amada iglesia. Gálatas 1:6. Gálatas 1, al versículo 6.
Así como al principio empezamos. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. Estoy maravillado, dice Pablo aquí a los Gálatas. Miren ustedes, dice, no ese es el evangelio que ustedes han predicado, porque ustedes han cambiado, ahora son diferentes, tienen un comportamiento diferente. Esto no es el evangelio que yo les prediqué. Estoy maravillado, yo me maravillo de ustedes. No es en el buen comportamiento, sino que el mal comportamiento que ahora tiene ese Pablo. Que tan pronto se han alejado del que los llamó. ¿Y quién los llamó? Jesucristo. Por su gracia, por su misericordia. Pero los galatas ya se habían apartado de él. Esto que hablaba Pablo aquí en 2 de Corintios 11:1. Los ruego, hermanos, dice, como iglesia, purifíquense para Cristo, santifíquense para Cristo, porque me preocupa por ustedes, porque un día serán engañados por la serpiente también. ¿Qué tanto está haciendo la serpiente? ¿Qué está haciendo el diablo? Engañándola a la iglesia de Cristo, poniendo un evangelio diferente, a un Cristo diferente, poniendo un espíritu diferente que no es el Espíritu Santo. La otra semana, primeramente Dios, voy a compartir qué es el otro Jesucristo, qué es el otro Espíritu y qué es el otro Evangelio. Hay 3 cosas ahí, para que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Amén. Iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a la gente, un evangelio acomodado, un evangelio a medias. Y muchos predicadores no les importa la salvación del ser humano, no les importa la salvación de las almas. Lo que quieren ver es lleno la iglesia de almas. No importa cómo viven, no importa cómo se portan, pero el día que se van a morir, esas personas que no están predicando el verdadero evangelio se van a llevar a sorpresa. Porque todo predicador, así como dice Pablo, debe de preocuparse por las almas, porque a eso nos ha llamado el Señor, a predicar la bendita palabra, a enseñar a la gente la verdad, para que abren sus ojos, para que abren sus oídos también, para que lleguen a la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hermosa noche. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar un momento, iglesia. Pidémosle a Dios que nos ayude, porque a mí me preocupa. Si Pablo se preocupa aquí, es porque se van a cumplir, iglesia, lo que dice Pablo. En los últimos tiempos, la gente se apartarán de la verdad. En los últimos tiempos, dice Pablo, que la gente ya no le va a gustar la palabra. Se van a apartar de la verdad. Se van a ir detrás de otro evangelio diferente. Y es lo que va a pasar. Pero ruego mucho a Dios que esta iglesia misionera Monte Sinaí nos mantengamos firmes, iglesia, para el bien de nosotros. Dios va a seguir siendo Dios, pero nosotros como iglesia somos los que tenemos la necesidad de Él. Amén. Mire, si verdaderamente queremos un día de estar con Cristo Jesús, debemos de permanecer en el verdadero evangelio, que es en nuestro amado Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, iglesia. Pidémosle a Dios que nos ayude. Si usted quiere oración, pasa aquí enfrente.
¿Quiere oración? Pasa aquí enfrente. No tenga pena, no tenga vergüenza. Vamos a orar por su vida. Póngase de pie, vamos a orar. Véngase aquí enfrente también si quiere oración. Vamos a orar por su vida. Mientras que los hermanos empiecen a adorar a Dios. Es bueno adorar a Dios. El pueblo de Dios, vamos a meternos en oración, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hermosa noche, Señor. Una vez más, Padre, hemos escuchado tu palabra, Dios. Una vez más, Señor. Pablo, Dios mío, hablaba, Padre, en la iglesia de Corinto, Señor. Poderoso Dios, explicándole, Padre, y enseñándole también que los tiempos, Señor, en que estamos viviendo hoy también, Padre, estamos viendo, Dios mío, tu iglesia, Padre, tu pueblo, Señor, que muchos se han desviado de la verdad. Muchos se han apartado, Padre, de la verdad. Señor, en esta noche, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, seas tú, Dios mío, fortaleciéndonos más a cada día y abriéndonos, Señor, nuestros ojos espirituales para que nosotros, Dios, no seamos engañados. Porque los discípulos, Señor, te preguntaron también en el Evangelio, papá, de Mateo capítulo 24 en el versículo 3, que cuál era la señal antes de tu venida. Y uno, Dios mío, de las señales de tu venida que tú dijiste, Señor, que se levantarán espíritus engañadores. Y ahora, Padre, estamos viendo eso, Señor. Espíritus, Padre, que han engañado, Señor, tu iglesia. Han engañado a tu pueblo, Señor. Ya no tienen ese interés, Señor, de predicar la sana doctrina, el verdadero evangelio, Señor. Bendito Dios. Es una, Padre, de las estrategias, Dios, del enemigo, engañar a la humanidad, así como engañó la primera pareja, Padre, que tú pusiste en el huerto de Edén. Así como ellos, Padre, fueron engañados, Señor, así mismo, Padre, en estos últimos tiempos, Señor, muchos serán engañados. Pero en esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, ayúdenos, Señor. Danos, Señor, un espíritu de discernimiento, Padre. Ayúdenos, Señor, que tu Espíritu Santo no se aleje de nuestra vida, Padre. No se aparte, Señor, de esta iglesia Monte Sinaí. Que tu presencia, Dios mío, no se vaya de este lugar. Así, Padre, el enemigo, Dios, no nos podrá engañar. Porque su presencia, Dios mío, el día que se vaya de este lugar, Señor, seríamos también nosotros engañados, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Si a ti te ha placido, Padre, que esta iglesia se abriera, Dios mío, las puertas
a los que van a llegar, Señor, a las almas, Padre, que tienen hambre de tu palabra y sed, Dios mío. Sea a ti te ha placido, Dios. Permítelo, Dios mío, de enseñarles la verdad de tu evangelio, la verdad de tu palabra, Dios. Como Pablo, Padre, él se preocupaba, Dios, que el pueblo, Dios mío, sería engañado, Dios. Y él tenía razón, Padre. Él tenía razón, Señor. Porque el enemigo, Dios, es solamente, Padre, él ha venido a engañar a mucha gente, Padre, a mentir a mucha gente, a hacer las obras malas, Padre. Pero te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que esta iglesia misionera Monte Sinaí seamos mejores a cada día, Padre. Seamos diferentes, Señor. Seamos mejorando, Padre, nuestra vida espiritual delante de ti, Señor. Yo sé, Padre, que tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras debilidades, Señor. Pero cada día que pasa, Padre, seas tú, Señor, perfeccionándonos, mejorando, Padre, nuestra vida delante de ti. Y solamente con tu ayuda, Padre, llegaremos a ser al hombre, Señor, al hombre perfecto, Señor, a la mujer, Padre, perfecta, Señor. Bendice, Dios mío, esta iglesia misionera Monte Sinaí, a cada uno de los jóvenes, del más pequeño hasta el más grande, Señor. Ayúdenos, Padre, cada día, Señor, que seamos mejores cristianos a cada día, que seamos la luz del mundo, papá. Seamos la luz, Padre, en medio de las tinieblas, Señor. Y solamente tu Padre puedes hacerlo, Señor, en medio de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Padre, por este servicio, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia que se hicieron presentes en esta hora de la tarde, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.